Al final de este video vas a conocer diversos procedimientos para crear y editar objetos de mediana complejidad en Rhinoceros 3D, generar información a partir de los mismos y exportarla en diversos formatos. En el video anterior nos familiarizamos con los distintos objetos que hacen a la esencia del modelado 3D. Sin embargo, es hora de poner en práctica algunas de las herramientas y procedimientos más utilizados en este programa que podremos aplicar a numerosos proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto que estemos realizando, existe la posibilidad de resolver nuestros modelos con distintos niveles de detalle, lo que además va a impactar en los procedimientos y las herramientas que utilicemos para tal fin. En esta sección vamos a modelar un objeto de referencia utilizando distintos procedimientos y herramientas. Sin embargo, la idea es destacar que no importa el camino que elijamos en este aspecto, muchas veces los resultados serán morfológicamente equivalentes y contaremos con distintos flujos de trabajo que podremos aplicar a una multiplicidad de proyectos. Previo a comenzar, vamos a crear un nuevo archivo y elegir una plantilla o template. En esta ocasión vamos a seleccionar una Large Object en metros, aunque también podríamos realizar este objeto en milímetros. Además, vamos a aprovechar las capas predeterminadas que contiene el archivo y renombrarlas. Aunque si deseamos crear nuevas, lo podemos hacer desde el administrador o panel de capas. A la primera capa la llamaremos resultado y a la segunda elementos auxiliares, teniendo en cuenta que durante cada procedimiento vamos a crear objetos y asignarlos a las mismas como parte de cada flujo de trabajo, destacando que esta acción no va a influir en cuestiones morfológicas. Dicho esto, podemos elegir eliminar o no el resto de las capas. Al realizar cada procedimiento vamos a verificar y tener en cuenta las medidas y partes de la referencia. El primer método que vamos a explorar será a partir de curvas y extrusiones. En la vista top o superior vamos a trazar rápidamente el perfil del objeto utilizando el comando polilínea o polyline. Lo ejecutamos e indicamos el primer punto y perfilamos el cursor procurando estar realizando líneas a 90 grados. De hecho, si lo necesitamos, podemos tanto presionar Shift mientras dibujamos o bien activar Orthographic en la barra inferior. Luego escribimos 0.02 teniendo en cuenta que estamos trabajando en metros y damos Enter. Luego indicamos la dirección de la recta, en este caso hacia la derecha. Las próximas medidas serán 0.40 hacia arriba, 0.38 hacia la derecha, 0.40 hacia abajo y así hasta llegar a un punto donde vamos a poder tomar como referencia los puntos que ya dibujamos para completar el perímetro. Una vez que realizamos el penúltimo punto, podemos presionar la letra C y luego dar Enter para cerrar la polilínea. Asimismo, podríamos llegar al mismo resultado utilizando el comando Offset o desfasar. Una alternativa sería realizar dos líneas, una vertical y una horizontal, asegurándonos que las mismas se entrecrucen y tengan más longitud que los lados del objeto que estamos dibujando. Luego vamos a escribir el comando Offset o desfasar en el teclado y dar Enter. Finalmente vamos a seleccionar la curva vertical que realizamos anteriormente y escribir una distancia para desfasarla, en este caso 0.02 metros. Luego indicamos la dirección y hacemos clic izquierdo. De esta manera creamos un duplicado de la línea vertical a 0.02 metros. Para dibujar las demás debemos realizar el mismo procedimiento indicando cada distancia y siempre seleccionando la última curva, es decir, desde donde queremos generar el offset. Luego vamos a hacer lo mismo con las líneas horizontales, aunque en este caso podemos seleccionarlas y hacer clic en la flecha verde del Gumball mientras presionamos Alt en Windows u Opción en Mac y generar una copia a 0.02 metros, una copia a 0.40 y nuevamente otra copia a 0.02 metros. Una vez que tengamos las rectas entrecruzadas, vamos a seleccionarlas en su totalidad y llamar al comando Trim o recortar. Con el comando ejecutado vamos a seleccionar los segmentos que queremos eliminar, dejando únicamente el perfil de nuestro objeto.
Por último, para unir todas las líneas, vamos a seleccionarlas y ejecutar el comando Join o unir, o simplemente presionar las teclas Control más J en Windows o Comando más J en Mac. Además, teniendo en cuenta este último procedimiento, para explorar otra alternativa podríamos dibujar una polilínea, ya sea del perfil interior o exterior del objeto, y realizar un offset de la misma dando como distancia el equivalente al espesor, es decir, 0.02 metros. Luego, para terminar, podríamos dibujar los dos segmentos de líneas para cerrar el perímetro y unir con el comando Join como lo hicimos anteriormente. Cualquiera sea el camino que hayamos elegido para dibujar el perfil, sobre una vista en perspectiva, podemos seleccionar la polilínea y rotarla utilizando Gumball, es decir, haciendo clic sobre el arco rojo que gira sobre el eje X, indicar un valor de 90 grados y dar Enter. Por último, podemos extruir la polilínea seleccionándola y utilizando el comando Extrude Curve o extrusión de CRB e indicar una distancia de 0.42 metros. El segundo método que vamos a explorar lo podemos realizar desde distintos puntos de partida y para lo mismo directamente vamos a trabajar en una vista en perspectiva. El primer objetivo será dibujar una caja o prisma rectangular. Esto lo podemos hacer partiendo de curvas o superficies que luego podemos extruir como lo hicimos anteriormente con el comando Extrude Curve o Extrude SRF, o simplemente utilizar el comando Box o caja. Supongamos que queremos explorar rápidamente las primeras opciones. Solo basta con dibujar un plano utilizando el comando Plane o plano y establecer las medidas para cada lado. En este caso vamos a hacer un plano base de 0.42 por 0.42 metros. Una vez realizado el plano, lo vamos a extruir utilizando el comando Extrude SRF o Extruir Sub y le vamos a dar una altura de 0.02 metros para establecer el espesor del elemento. Podemos llegar a este mismo resultado ejecutando el comando Box o caja, haciendo un clic para indicar el primer punto y estableciendo las medidas 0.42 por 0.42 por 0.02 metros. Cualquiera sea el camino que hayamos tomado, deberíamos contar con una caja a la que vamos a duplicar 5 veces utilizando Gumball mientras presionamos Alt en Windows u Opción en Mac. La seleccionamos, presionamos Alt u Opción y sostenemos el clic sobre una de las flechas mientras movemos el cursor y completamos las 5 copias. En el siguiente paso vamos a ajustar las medidas de las cajas escalándolas en una dirección, es decir, utilizando el comando Scale 1D o Escalar 1D. Este comando es parte de la familia Scale o Escalar. Si utilizamos este último sobre cualquier elemento, vamos a escalarlo en las 3 direcciones, es decir, sobre los 3 ejes. Por ejemplo, si seleccionamos una caja y ejecutamos el comando Scale, Rhino va a pedirnos que indiquemos 2 puntos que en la mayoría de los casos se va a corresponder con el segmento de un objeto. Una vez establecidos los puntos, debemos indicar la distancia o medida a la cual queremos llevar el segmento. Sin embargo, al hacerlo vamos a escalar proporcionalmente el objeto tanto en el eje X, Y y Z, lo cual muchas veces puede ser un inconveniente. Para evitar esto podemos utilizar Scale 1D o Escalar 1D. Una vez que ejecutamos el comando, seleccionamos el objeto y damos Enter. Luego indicamos el primer y segundo punto que definen el segmento que queremos escalar, observando que ahora el objeto solo cambia de proporción en la dirección de un solo eje. Luego escribimos la medida deseada. En este caso vamos a llevar el segmento a 0.40 metros, es decir que lo estaríamos acortando 0.02 metros o 2 centímetros. Para la tercera caja vamos a repetir el proceso con la misma medida, es decir 0.40. La cuarta caja vamos a llevarla a 0.38 metros. Y finalmente la quinta caja vamos a llevarla a 0.18 metros en la misma dirección o sobre el mismo eje.
Una vez definidas estas medidas, vamos a rotar 90 grados la caja número 2, 3 y 4, dejando horizontales las cajas número 1 y número 5, es decir, las de 0.42 y 0.18 metros de longitud. Podemos rotar las cajas en el espacio utilizando Gumball o bien utilizando el comando Rotate 3D o Rotar 3D. Si lo ejecutamos, el mismo nos va a pedir que seleccionemos el objeto que deseemos rotar, para luego establecer un eje de rotación indicando 2 puntos, básicamente como las bisagras de una puerta. Luego, Rhino nos va a solicitar que indiquemos un tercer punto a partir del cual vamos a establecer el ángulo de rotación. Para lo mismo vamos a elegir el punto opuesto al primero que elegimos. Una vez seleccionado, vamos a poder rotar el elemento estableciendo un valor numérico correspondiente a un ángulo, que en este caso va a ser 90 grados. Esto también lo podemos hacer manualmente de manera libre, utilizando puntos de referencia o presionando Shift para restringir los ángulos a incrementos de 45 grados. Una vez que hayamos rotado las 3 cajas, debemos ubicarlas con respecto a las demás, considerando también su posición en altura. Para lo mismo, seleccionamos la caja que deseamos mover, ejecutamos el comando Move o Mover, escribiéndolo en el teclado y dando Enter, o bien utilizando la herramienta en la barra lateral. En el siguiente paso vamos a seleccionar un vértice de la caja y moverlo hacia un punto específico, siendo el mismo un vértice perteneciente a otra caja. En este momento cabe recordar que es posible tomar y utilizar estos puntos de referencia, ya que tenemos activado OSNAP en la barra inferior. De lo contrario, esto no sería posible. Una vez ubicadas las cajas en sus respectivos lugares, podemos agruparlas con el comando Group o Agrupar, o simplemente presionando la combinación de teclas Control más G en Windows o Comando más G en Mac mientras las cajas estén seleccionadas. De esta manera, las cajas continuarán siendo elementos individuales que formen parte de un grupo. Para desagruparlas, podemos presionar las teclas Shift Control G en Windows o Shift Comando G en Mac o utilizar el comando Ungroup o desagrupar. Si en cambio queremos que las cajas o sólidos se fusionen y formen parte de un mismo elemento, podemos seleccionarlas y utilizar el comando Boolean Union o unión booleana, escribiéndolo en el teclado y dando Enter, o bien seleccionándolo desde la barra de herramientas lateral. Como resultado obtendremos un único objeto, siendo este método de tipo destructivo, es decir, un método que una vez aplicado no nos permitirá obtener nuevamente cajas individuales. El tercer y último método que vamos a explorar se trata de utilizar una herramienta que nos va a permitir obtener objetos de diversas complejidades mediante la sustracción de formas. Estamos hablando de un tipo de operación booleana diferente del que utilizamos para unir sólidos. Lo primero que debemos realizar es una caja principal de 0.58 por 0.42 metros de base por 0.42 metros de altura, y para lo mismo podemos utilizar el comando box o caja. Luego vamos a crear dos cajas secundarias utilizando el mismo método o cualquiera de los que ya exploramos que nos permita realizar sólidos o extrusiones cerradas. Llamamos nuevamente el comando box o caja y creamos una caja de 0.38 por 1 metro de base y 1 metro de altura. La segunda caja auxiliar será de 0.14 por 1 metro de base y 1 metro de altura, con lo cual podemos crearla mediante el comando box o caja o bien duplicar la anterior y llevar la medida correspondiente al eje X de 0.38 a 0.14 utilizando el comando Scale 1D o Escalar 1D. Una vez que contamos con las dos cajas secundarias o auxiliares, vamos a moverlas utilizando el comando Move o Mover. Vamos a llevar las cajas secundarias hacia la caja principal, superponiendo el vértice superior izquierdo en el caso de la primera caja y el vértice inferior derecho en el caso de la segunda caja.
En este momento deberíamos tener superpuestas las cajas secundarias con la caja principal. De hecho, si seleccionamos el modo de visualización o Display Mode Ghosted desde el menú superior derecho del viewport, vamos a ver con claridad esta situación. Ahora vamos a seleccionar la primera caja secundaria y vamos a moverla utilizando el gimbal a distancias específicas. Vamos a hacer un único clic izquierdo en la flecha azul, es decir, la que representa al eje Z, y vamos a escribir menos 0.02 y dar Enter. Es decir, que movimos la caja hacia abajo y por eso introdujimos un valor negativo. Además, vamos a realizar la misma acción sobre el eje X, es decir, presionando la flecha roja y escribiendo 0.02 y dar Enter. Con la segunda caja secundaria vamos a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez vamos a mover hacia arriba en positivo y sobre el eje X en negativo, utilizando el mismo valor, es decir, 0.02 metros o 2 centímetros. Luego, a ojo y procurando que estas cajas sobresalgan de ambos lados de la caja principal, vamos a moverlas sobre el eje Y, es decir, presionando la flecha verde y arrastrándola. Por último, vamos a llamar el comando Boolean Difference o diferencia booleana, desde la barra de herramientas o escribiéndolo en el teclado y dando Enter. Lo primero que nos va a pedir el comando una vez ejecutado es que seleccionemos una superficie o polisuperficie desde la cual vamos a querer sustraer, en este caso, otro volumen. Es decir, que vamos a seleccionar la caja principal y dar Enter. El siguiente paso será seleccionar los volúmenes, superficies o polisuperficies que queramos sustraer desde la caja principal, que en nuestro caso serán las dos cajas secundarias o auxiliares. Una vez seleccionadas, damos Enter y como resultado vamos a tener un único objeto, es decir, una polisuperficie cerrada, llegando a un resultado equivalente al de los demás métodos explorados anteriormente. Las operaciones booleanas son una herramienta sumamente interesante para generar formas a partir de diferentes objetos. De hecho, si nos paramos sobre la situación anterior y en lugar de utilizar Boolean Difference, utilizamos Boolean Split o partición booleana, vamos a obtener el mismo resultado sobre la pieza principal, pero vamos a conservar las dos piezas secundarias o auxiliares. Si en cambio realizamos Boolean Union o unión booleana como lo hicimos anteriormente, vamos a obtener un objeto resultado de la sumatoria de tres cajas. Si bien el modelado 3D es uno de los medios que nos permite generar materia prima para realizar otras operaciones como renderizados, animaciones, impresiones 3D o la fabricación de piezas y elementos, también podemos realizar gráfica bidimensional a partir del mismo. De todas formas, en Rhino podemos generar un tipo de vista tridimensional cuyas proyecciones van a ser paralelas. Para lo mismo, sobre cualquier vista, evitando pararnos en este momento sobre la vista superior o top, vamos a ir a la pestaña Set View o Definir Vista en la parte superior y desplegar la opción Isometric o Isometría. Si seleccionamos cualquiera de estas cuatro orientaciones, vamos a convertir al viewport en una vista tridimensional isométrica. Eso quiere decir que a diferencia de la vista en perspectiva, los lados correspondientes a cada eje serán paralelos entre sí. Si bien podemos trabajar y modelar en este modo, siempre es más conveniente hacerlo en perspectiva y utilizar este modo para cuestiones específicas. Asimismo, para ejecutar este comando podemos escribir Isometric o Isometría en el teclado y dar Enter. De esta manera, sobre la barra de comandos también vamos a poder elegir la orientación deseada. Una vez elegida la orientación, es importante saber que si orbitamos mínimamente con el mouse, vamos a perderla. Es decir, que la vista va a ser paralela pero no isométrica. Sabiendo esto, debemos tener cuidado de no perder esta orientación si lo que necesitamos es extraer una vista isométrica. Para lo mismo, si necesitamos desplazarnos, podemos hacerlo con Shift más clic derecho o bien utilizar el zoom con la rueda del mouse. Ahora vamos a utilizar un comando para capturar bidimensionalmente nuestro objeto tridimensional, teniendo en cuenta la vista en la que nos encontramos. Para lo mismo vamos a ejecutar el comando Make 2D o Dibujo 2D y consecuentemente el mismo nos va a pedir que seleccionemos un elemento para dibujar. En este caso vamos a seleccionar nuestro objeto en la vista isométrica y dar Enter.
Luego nos va a aparecer un panel para configurar el resultado de este comando. La primera sección del mismo refiere al tipo de vista sobre el cual vamos a realizar nuestro dibujo 2D. La segunda sección refiere al tipo de representación que va a arrojar, quedándonos en este caso con la primera opción, es decir, una única vista. La tercera sección incluye opciones relativas a las capas del resultado o output, y más abajo encontramos algunos elementos que podemos incluir o excluir de la representación. Es decir, si queremos mostrar o excluir las líneas ocultas o hidden lines, si queremos incluir una línea de contorno en la totalidad del objeto, o si queremos que el resultado esté agrupado o no. Por ahora vamos a dejarlo así, aunque es posible que las opciones predeterminadas puedan variar. Por último, podríamos incluir un prefijo para el nombre de las capas que cree este comando con la representación que estamos solicitando. Una vez que damos OK, podemos ver que junto al origen, es decir, la coordenada 0 en X, Y y Z, encontramos nuestro dibujo 2D. Sin embargo, para visualizarlo de manera correcta debemos ir a la vista top o superior, ya que mediante este comando hemos creado un dibujo bidimensional que es la representación de uno tridimensional. Asimismo, podemos seleccionar y cambiar de capa los elementos y hasta modificarlos con las herramientas de edición que utilizamos regularmente, ya que es posible que haya curvas o líneas faltantes, o bien tengamos que eliminar, recortar y acomodar algunas. Este tipo de imperfecciones suele suceder cuando el objeto que seleccionamos para realizar el Make 2D está a una gran distancia del origen, o bien la tolerancia que seleccionamos para trabajar en nuestro archivo no nos aporta tanta precisión. Una vez que tengamos nuestros modelos o dibujos, podemos exportarlos en distintos formatos de diversas formas. La primera es la opción Save As o Guardar como, en el menú File o Archivo. Dentro de la misma vamos a poder elegir entre múltiples formatos para guardar nuestros archivos con la información generada. Para exportar información específica de nuestro archivo, vamos a seleccionar los objetos o elementos que queramos exportar y seleccionar la opción Export Selected en el mismo menú. Esta opción es útil, por ejemplo, para exportar trabajos de curva o líneas directamente de Rhino a Illustrator u otros softwares especializados. Por último, también podemos plotear o imprimir la información generada. Lo que debemos hacer es dirigirnos al menú File o Archivo y seleccionar la opción Print o Imprimir, escribir y ejecutar el comando homónimo, o bien presionar el atajo de teclado Ctrl+P en Windows o Comando+P en Mac. Cualquiera de estas opciones nos va a llevar a este panel que en principio es bastante complejo. En el mismo vamos a contar con una columna de opciones y una de previsualización. Partiendo desde el inicio vamos a poder elegir la impresora, en este caso virtual, y esto va a definir el formato de archivo que queremos imprimir. Si queremos generar un PDF podemos elegir entre otras Rhino PDF, y si queremos imprimir un archivo JPG o PNG entre otros, podemos elegir Image File o archivo de imagen. Elegir el tamaño de hoja va a depender de la impresora que hayamos elegido. En cualquiera de los dos casos vamos a elegir un formato A4 o establecer las medidas del mismo. Para la resolución vamos a dejar 300 dpi o superior. En orientación de hoja podemos elegir entre vertical o portrait y horizontal o landscape. En Output Type o tipo de salida podemos elegir entre vectores o imágenes rasterizadas. Entre las opciones de Output Color o color de salida vamos a poder seleccionar entre Print Color o color de impresión, Display Color o color de visualización, lo cual es información que incluimos en las propiedades de capas u objetos, o bien blanco y negro. En la sección Vistas y Escala vamos a seleccionar la opción Window o Ventana para luego presionar el botón Set o Conjunto. Esta acción nos va a devolver temporalmente al espacio de trabajo, lo cual va a permitirnos seleccionar una nueva área de impresión cuyas proporciones son correspondientes al tamaño de la hoja que elegimos en este panel. Vamos a hacer clic izquierdo, arrastrar el cursor y hacer clic nuevamente para dibujar la nueva ventana de impresión. En este punto podemos mover la hoja sosteniendo el punto central o bien presionando la letra M y dando Enter para activar el comando Move. Una vez conforme con la posición del dibujo dentro de la hoja, vamos a presionar Enter, lo cual nos va a devolver al panel de impresión. En el mismo, si desplegamos el siguiente menú, vamos a poder configurar la escala del dibujo dentro de la hoja.
En este caso vamos a seleccionar una escala 1 en 10 ya que el objeto es bastante pequeño, aunque esta configuración va a depender del tipo de proyecto que estemos realizando, teniendo en cuenta que no siempre la escala va a ser un factor determinante o excluyente. Dentro de este panel también vamos a encontrar opciones para incluir o modificar los márgenes de la hoja, opciones relativas a los tipos y espesor de línea, o bien en relación a la visibilidad de algunos elementos, aunque en esta ocasión vamos a dejarlas en sus valores predeterminados. Una vez que estemos listos, presionamos Print o Imprimir, elegimos la ubicación y tendremos nuestro archivo en el formato que hayamos elegido.